Bendiciones a todos, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos en un programa más de Fundamentos, programa apologética, un programa de la Iglesia Más que Vencedora. Estamos en Radio Obedira y también ahora, por supuesto, en MQB Radio. Así que espero que manden sus mensajes, vamos a estar leyendo para en los próximos programas tratar de responder un poquitito, pues estamos en el medio de la reforma, así que los temas de la reforma van a ser los temas principales que vamos a estar desarrollando hoy. Y hoy el tema que nos ocupa es la sola escritura, y muy particularmente qué no es la sola escritura. Es decir, queremos romper un poquitito de esos mitos que hay en torno a la sola escritura y que de repente se suele usar en contra de los protestantes, en contra de los evangélicos, dándonos a entender que la sola escritura es incoherente y que también en función o en virtud de la sola escritura es que surgen muchas sectas, muchas interpretaciones, porque si la Biblia no me da la autoridad, entonces lo puede interpretar como queréis y anda a fundar tu iglesia. Bueno, esos son conceptos, son malformaciones lo que la sola escritura realmente es, y de eso queremos hablar hoy con Flavio y Marco, así que vamos a dejar que ellos se presenten. ¿Qué tal está, querido Flavio? Jorge, querido, ¿cómo le va? Dios le bendiga también a la audiencia, Marcos. La verdad que es un gusto hablar de este tema, Jorge, porque como ya mencionaste, hay un mal entendimiento, ¿verdad? Primer punto, y otro, una mala ejecución de ese mal entendimiento. No sé si me explico. O sea, yo entiendo mal y aplico mal el concepto de sola escritura. Y estoy con todo hoy, Jorge, legalmente. Un tema básico. Básico, digo, no en el sentido que es simple, sino un tema base para la fe. Exactamente. Y quiero comenzar con la palabra de Zwinglio, que decía: el fundamento de la religión es la palabra escrita de Dios. Entre paréntesis, sola escritura. Lutero no... Te dejo picando la pelota ahí. Luego vamos a entrar a tocar al personaje de Lutero. Hay un problema entre Zwinglio y Lutero, pero bueno, ese es el tema. No, pero en esta posición, en este tema estuvieron de acuerdo, así que no entremos, Jorge, en tu área todavía de debate, así que vamos a comenzar primeramente. Sí. ¿Qué tal está, Marco? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Jorge? ¿Qué tal, Flavio? Es un gusto realmente estar otra vez hoy acá en Fundamentos. Y realmente es fantástico este tema para hablar, ¿verdad? Sí. Porque hoy en día está candente, especialmente en las redes sociales, es debate por todas partes, entre católicos y protestantes de eso, la escritura. Y es bueno hablar un poco, ¿verdad? Porque generalmente se genera muchas confusiones realmente alrededor de este tema. Todo el tiempo que estuve yo estudiando un poco para el programa de hoy, realmente me di cuenta que muchos conceptos incluso que yo tenía habían sido, no estaban bien estructurados y llegaban a falacias, ¿verdad? Ideas erróneas. Parece que la sola escritura no es solamente un concepto teológico, un concepto filosófico también, claro. O sea, es más profundo de lo que parece, lo que salta a la vista. A mí me gustaría arrancar poniendo un poquitito un antecedente histórico, que creo que va a servir mucho para entender la naturaleza y la importancia de la sola escritura. Aristóteles, cuando siempre se refería a cismas y a discusiones, él siempre encontraba múltiples causas: causa material, causa formal, causa eficiente, etcétera, etcétera. Y lo que hacen los historiadores que estudian historia de la Iglesia, utilizaron el método aristotélico para poder entender cuáles fueron las causas de la Reforma Protestante. Y ellos encontraron dos causas: una causa que se denomina causa material y una causa que se denomina causa formal, por así decir. Son dos causas. La causa material, es decir, el objeto de discusión que hizo que Lutero se separe de la iglesia tradicional de aquel entonces, la iglesia católica de aquel entonces, fue respecto a cómo el ser humano es justificado delante de Dios. La justificación por fe, establecida por Martín Lutero, conforme a la escritura, por supuesto, era la causa material, era el objeto de discusión entre la iglesia y los reformadores. La iglesia, me refiero por supuesto a la iglesia católica, a la iglesia tradicional. Pero en la causa también tenía una causa formal, es decir, entre Lutero y la iglesia de aquel entonces, ¿cuál era el arco que gobernaba los criterios? ¿En qué se basaba Lutero para por lo menos promover su punto de vista y discutir a la iglesia católica de aquel entonces? La escritura. En ese sentido, la causa material era la justificación por la fe, pero aquello que dio forma a la discusión era la autoridad de la escritura. Por eso lo que también dividió a Lutero y a los reformadores y a los protestantes hasta hoy día de la iglesia católica es el concepto de autoridad. Es decir, ¿qué es lo que define para nosotros las verdades de Dios? Para la iglesia católica es una cosa,
Y para la iglesia evangélica, la iglesia protestante, es otra cosa. De ahí la importancia de la sola escritura. La sola escritura es tan importante en términos teológicos que es debido a eso que no somos católicos. ¿Por qué no somos católicos? Católicos no romanos. Exactamente, católicos romanos. ¿Por qué yo no soy católico romano? ¿O por qué, Tony, vos no sos católico romano, Flavio? Porque vos no sos católico romano, no lo sos por causa de la sola escritura. Sí, eso totalmente. Es de forma básica y fundamental. ¿Qué me pueden decir de este tema? Totalmente, Jorge. Porque el principio, ahí entramos en el concepto de la sola escritura, ¿verdad? El principio de la sola escritura básicamente se define como el principio primario o la autoridad primaria donde toda la iglesia debe de regir sus conceptos teológicos, ¿verdad? Definiendo de esa forma, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica? Que la escritura debe ser establecida como el principio fundamental y principal de todos los conceptos teológicos que la iglesia pueda dar, enseñar al pueblo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando nosotros entramos ya en la diferencia, cuando hablando de un término más evangélico, cuando tenemos las lentes evangélicas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que nos hace diferencia del resto? Es justamente cómo vemos a la sola escritura. Uh-huh. Porque por más que nos cueste aceptar esto, y aquel católico romano, a no ser que sea muy liberal, va a considerar de igual forma que la Biblia es la palabra de Dios. Claro, sí. E inclusive en aquel tiempo, sí, aceptaban que la Biblia era la palabra de Dios. Pero ¿cuál era una autoridad? Pero ¿cuál es la diferencia? Ahí está, en la autoridad. Sí. Entonces, para nosotros consideramos que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios, y ahí podemos entrar en su inerrancia, en su infalibilidad, pero para ellos agregaba un plus más. ¿Cuál era? La tradición. Uh-huh. Entonces, el evangélico es también tradicionalista, pero en base a la escritura. O sea, nosotros tenemos que recuperar, Jorge y Marco, audiencia, nuestra tradición cristiana. Pero la tradición no es mala para el evangélico. Exactamente, pero en base a la escritura. Entonces, cuando el católico romano dice, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, es infalible, pero de acuerdo a lo que dice el Papa o tal concilio, de ahí que viene el término ex cátedra. ¿Qué significa ex cátedra? Que cuando el Papa dice, esa es la palabra infalible. Claro. Desde la cátedra de San Pedro. Exactamente. Entonces nosotros vemos ahí, por ejemplo, conceptos como el purgatorio, que es un término ex cátedra. Sí. No encontramos en un registro histórico, ni mucho menos en la pre, re y post-reforma estos conceptos, sino que es un concepto ex cátedra. Claro. Te van a utilizar unos versículos como Corintios y eso, pero la raíz siempre es el dogma de la iglesia, establecido por la iglesia, punto. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a eso? Entonces, si yo considero que la Biblia es la palabra infalible de Dios, entonces, ¿quién tiene más peso? ¿El ex cátedra o la Biblia? Claro. O juntos. Entonces, ahí que Lutero decía, por ejemplo, la Biblia es mi reina. Entonces, yo me tengo que someter a la autoridad máxima de la palabra. En todos los aspectos, no solamente en una cuestión teológica, claro, ¿verdad? Entonces, eso después, al ir avanzando el programa, quiero adentrarme más en el pensamiento de Lutero y del por qué quiero hablar exclusivamente de Lutero. Totalmente. Tony, sí, para añadir nomás a un punto importante, Flavio estuvo aclarando que el protestante no rechaza la tradición. O sea, el problema de la Iglesia Católica es que ponía la tradición en igualdad a la autoridad infalible de las Escrituras. Y creo que pasa lo mismo con el magisterio también. El protestante no rechaza el magisterio, no. El protestante no rechaza los concilios, no rechaza la autoridad de sus maestros, la autoridad de sus pastores, no rechaza la autoridad de la reunión del consejo en donde se esclarecen verdades cristianas, ¿verdad? ¿Vos crees que como evangélico tenemos que recuperar también la autoridad de nuestra tradición? Claro, sí, no, es muy importante eso, porque justamente lo que pasaba, o sea, en aquel tiempo de la Reforma era que existía como el pensamiento que había dos fuentes de revelación, sí, pero estaba la Escritura y estaba la tradición. Entonces, ahí justamente una de las ideas era, no es que hay dos fuentes, hay una sola fuente, es solamente la Escritura. Y había también dos, vamos a decirle, autoridades infalibles. Estaba el papado con
los maestros, ¿verdad? Y con el magisterio, y estaba también la autoridad de la escritura. Y vienen los reformadores y dicen, no, solamente es la autoridad máxima, es la escritura, infalible, máxima. Entonces, cuando decían eso los reformadores, ellos no estaban rechazando la tradición, ellos no estaban diciendo, no existió la tradición y todo lo que se dijo antes era como opinión humana. Claro, tiren a la basura la tradición, tiren a la basura lo que diga es como si fuera lo que dice mi vecino, así es la tradición. No, nunca fue ese el estandarte de la reforma, sino era recuperar la tradición. Por eso es que ellos cuando definen lo que ellos creen, ellos se van a los padres de la iglesia. Ellos no es que simplemente dicen, yo interpreto que se dice tal cosa. No. Vamos a ver qué se creía antes. Entonces ellos lo que buscan es volver a la tradición original, donde la tradición estaba sumisa a la palabra de Dios, y volver a ese entendimiento de que la palabra tenía que ser interpretada en la iglesia, pero la iglesia no era infalible, sino la iglesia estaba sometida también a la palabra de Dios. La autoridad de la iglesia estaba sometida a lo que la palabra del Señor decía. Entonces, como cristianos nosotros hoy no podemos agarrar y ser soloístas en ese sentido, soloístas bíblicos, de agarrar y pensar, no, yo en mi Biblia somos todo. Biblia, ¿verdad? Y yo defino, y si yo discrepo de mi pastor, entonces yo agarro mi mudo de iglesia. No funciona así. Yo tengo que entender que yo, como cristiano, yo necesito la revelación. Todo lo que necesito para la salvación es la revelación, pero no es lo único que necesito. Sí. Eso tenemos que entender, que yo necesito otras cosas. Yo necesito la autoridad de la iglesia, yo necesito la tradición de la iglesia, yo necesito la disciplina de la iglesia. Hay un montón de cosas que yo necesito en mi vida cristiana, que si yo dejo a un lado, yo me voy a ir a la apostasía. Totalmente. Totalmente. Fíjate qué interesante lo que decís, Marco, porque le estuviste mencionando a los padres de la iglesia y los reformadores. Los reformadores eran expertos patrólogos. Sí. Es decir, ellos manejaban la doctrina de los padres de la iglesia, ellos manejaban la tradición de primer, segundo, tercer, cuarto siglo. Creo que Martín Lutero llegó a tener 2 debates registrados, uno con un apologista católico llamado Johann Eck y otro con Cardenal Cayetán, donde a Lutero se le puso contra la espada y la pared. Le dijo, mira, Lutero, todo bien con la autoridad de la escritura, pero ¿en qué pasa acá? Nosotros le tenemos a los padres de la iglesia que apoyan nuestro punto de vista como católicos romanos. Y Lutero, ¿qué le decía? Lutero le decía, a ver, yo no le rechazo a los padres de la iglesia, y Lutero le empezaba a citar de memoria la frase de los padres de la iglesia, y le corregía a Cardenal Cayetán, le corregía a Johann Eck respecto a cómo realmente los padres de la iglesia también se sometían a la autoridad de las escrituras. Ellos no rechazaban la autoridad del magisterio, Lutero no lo rechazaba. De hecho, Lutero apelaba a la autoridad de la tradición y a la autoridad del magisterio para demostrar que ambos estaban en sintonía con la autoridad de la escritura como máxima. O sea, es una locura. Calvino la misma cosa. Calvino manejaba la patrología de memoria, y Calvino era teólogo laico. ¿Qué quiere decir eso? El tipo no estudió en un seminario, el tipo fue autodidacta, y ahora las universidades llevan su nombre. Una locura, es una locura. Vos sabés, Jorge, cómo comenzó ese debate con Johann Eck. Se le convoca a Lutero y dice, Lutero, ¿estos escritos son tuyos? Sí. ¿Está diciendo que el Papa y el magisterio están errados? Sí, dice él. Y ahí ya te imaginarás ahí es como decir que la Biblia está errada para el católico que diga. Claro. Las murmuraciones, ¿verdad? Entonces, hay que también dejar en claro algo, mi querido Jorge, lo que estuvo mencionando Marco, algo muy importante. La sola escritura jamás negó la traditio. Nunca puso en negación la traditio. ¿Qué para traditio? Tradición. Nunca. Y otro punto muy importante, ya que tocamos el tema de patrística. Generalmente el romanista te dice, demostrame en la Biblia dónde está la palabra o un fundamento de sola escritura. Sí, donde la Biblia te dice que solamente la escritura es. Exactamente. No vamos a encontrar esa palabra de sola escritura. Y si vamos a irnos a eso, inclusive ni la Trinidad vamos a encontrar. Claro. Y algunos dicen que nosotros creemos como una doctrina, ¿no? Es un principio fundamental, donde no fue acuñada por Martín Lutero, ya mucho más antes. Agustín mismo, ¿verdad? Obviamente ellos no usaban la frase. No usaban la frase sola escritura. Por ejemplo, Ireneo decía, la palabra de Dios es la columna y baluarte de nuestra fe. ¿Y a qué se refiere con la palabra de Dios? La Biblia, la escritura, me imagino yo, ¿verdad? No me imagino a otro texto que él se haya referido como la palabra de Dios es infalible. Entonces, los padres apostólicos y padres de la iglesia
no usaron estos términos para validar que la palabra de Dios es, que la Biblia es la palabra infalible de Dios. Y podemos citarla muchísimo, Jorge y Marco. Podemos citarla muchísimo. Por ejemplo, Orígenes, Atanasio, en su defensa contra las herejías, ellos usaban la Biblia para refutar a los herejes. Claro. Fíjate qué interesante, ya que le citaste a Agustín, más después le quiero preguntar un poco a Marcos para que profundice en el tema del soloísmo bíblico y qué es lo que la iglesia no está entendiendo sobre este tema. Pero ya que le citaste a Agustín nomás, yo vi mucho debate ahí de youtuberos. Paréntesis, Jorge, para que la gente también tenga en cuenta algo muy importante. Ciertos sectores del católico romano le consideran a Agustín como el padre del purgatorio. ¿No te imaginas eso? No. Agustín es uno de mis teólogos favoritos y no. Es conocido como el doctor de la gracia. Pero ellos están diciendo que él fue uno de los pioneros en escribir sobre el purgatorio. Bueno, ¿verdad? Eso es un paréntesis para... Me gustaría la cita de Agustín. Escribió mucho Agustín, escribió muchísimas horas, pero me gustaría la cita realmente. Yo soy un apasionado por Agustín de Hipona y me siento ofendido. Pero a ver, ya que le citaste a Agustín nomás, Flavio, hay una frase que yo no sé, Marco, también si vos llegaste a ver. Siempre los youtuberos católicos apologistas en contra de los protestantes, hay muchos ahora que pululan por ahí, siempre suelen citar una frase de Agustín, donde Agustín aparentemente está reconociendo la autoridad de la iglesia en igualdad con la autoridad de la escritura. De hecho, está en sintonía con lo que el católico usualmente te dice de que la iglesia católica es madre de la Biblia. Vos no ibas a tener tu Biblia como protestante si es que no fuera gracias a la iglesia católica que te reunió, te compiló y le confirió autoridad, parece, ¿entendés? A ver, la frase de Agustín es la siguiente. Dice esto en su carta básica contra los maniqueos. Agustín antes era maniqueo, se convierte y empieza a reventar a los maniqueos. Y dice esto Agustín de Hipona: de hecho, yo no habría creído en el Evangelio si la autoridad de la iglesia católica no me hubiese despertado a tal labor. Totalmente. ¿Qué estamos viendo acá? Aparentemente lo que hace Agustín es agarrar la autoridad de la escritura y la vuelve dependiente de la autoridad de la iglesia. Y te dice, yo no iba a creer en la autoridad de los evangelios si la iglesia no me hubiera movido a creer en la autoridad de los evangelios. Y acá el católico te cita a este papá y te dice, a ver, todo bien con Lutero, todo bien ahí, Calvino también era un amante de Agustín, por cierto, pero usted los reformadores, o sea, con los reformadores usted como protestante no están entendiendo que Agustín creía en la autoridad de la iglesia en igualdad con la autoridad de la escritura. Incluso acá parece que es primero la iglesia y después la Biblia. Pero no le entienden bien a Agustín. Ese pues es el punto. Ya que le citaste a Agustín como padre de la doctrina del purgatorio, te aseguro que te van a dar una cita. Pero hay un problema. Yo creo que a veces no se le entiende. La patrología es una materia dentro de la teología cristiana y realmente es complejo entenderla a los padres de la iglesia. No eran teólogos sistemáticos, eran personas que escribían cartas de iglesia. Son muy difíciles extraer doctrina, lo que ellos dicen. Pero lo que Agustín acá está diciendo es sencillamente que la iglesia católica está en contra de la doctrina de los maniqueos. ¿Por qué? Porque habían muchos en la iglesia, en el contexto de Agustín, que querían mezclar la fe de la iglesia cristiana con ciertos principios de los maniqueos. Y Agustín le está diciendo, espera un ratito, lo que hace la iglesia es moverte a través de su predicación evangelística, es a que creas en la escritura. Sí. Y eso yo también lo hago, o vos también lo haces cuando predicas. Eso nomás está diciendo Agustín. Exactamente. Y después cuando escriben acerca del bautismo, en un tratado sobre el bautismo, Agustín habla sobre los escritos de los obispos después del cierre del canon. Es decir, se cierra el canon y ahora Agustín va a enseñarnos cómo nosotros como cristianos debemos tomar esos escritos que para la Iglesia Católica están al mismo nivel de la Escritura, que sería el magisterio y la tradición. Y esto dice Agustín. Voy a citar textualmente lo que él dice en su escrito acerca del bautismo. Dice lo siguiente: sin embargo, ¿quién no sabe que el canon sagrado de la Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, está contenido dentro de sus propios límites establecidos y que es preferible a todas las cartas posteriores de obispos, a tal grado que no debería ser posible dudar o disputar en absoluto si todo lo establecido como está escrito es verdadero o correcto? Pero por otro lado, las cartas de los obispos que se han escrito, que se están escribiendo ahora después del cierre del canon, pueden refutarse si es que hay algo en ellas que por casualidad se desvíe de la verdad de las escrituras. ¿Qué está haciendo Agustín acá? Está sonando muy a sola escritura. Te está diciendo, yo creo en lo que escriben los obispos.
pero siempre y cuando, como decía Flavio, esté en sintonía con lo que dice la Escritura. Totalmente. Yo creo en la tradición, yo creo en el magisterio, pero siempre y cuando esté en sintonía con lo que dice la Escritura. Y eso nomás con eso es la Escritura. Sí. O cómo lo que la gente entiende que eso es la Escritura. Y la gente entiende, popularmente se entiende la sola Escritura, y que fue una deformación que vino justamente un poco después de la Reforma, ya o sea, se aisló esta frase de su contexto y de lo que quería, o del estandarte que quería, vamos a decir, reactivar. Y agarró y se dijo, bueno, es solamente la Escritura. Y ahí empezó un problema muy grande, porque ahí empezó, vamos a decir, empezaron a surgir herejías, ¿verdad? Vamos al unicitarismo, o inclusive como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que creen que Jesús es un ser creado, o un montón de cosas, ¿verdad? Pero todo eso surgió de un pensamiento de que yo interpreto la Biblia a mi modo de ser, como yo entiendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me guía. Y es cierto que el Espíritu Santo guía al creyente, pero lo que tenemos que entender es que muchas veces entendemos que el Espíritu Santo nos guía, viene a mí, personalmente, decía, a mí a Tony viene y él me va a guiar sí o sí a toda verdad, pero no necesariamente funciona así. El Espíritu Santo usa a la iglesia, usa a sus maestros para enseñarnos, y si nosotros separamos ambas cosas, yo me puedo ir por cualquier lado. Yo puedo decir, lo único que yo necesito entonces es interpretar de la mejor forma posible la Biblia. Y Jorge interpreta de la mejor forma posible la Biblia. Y si tenemos algún problema, cada uno funda su iglesia, claro, ¿verdad? Y no si separamos. Tu iglesia se llama la iglesia de la sana doctrina, la mía se llama la super sana doctrina. Sí, y el super sana doctrina. Así vamos a ver. Claro, y no hay alguien, vamos a decir, o no nos sometemos a nadie, o nos agarramos y decimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos puede poner en común a ambos? Que sería justamente ver el pasado, cómo se entendieron estos textos. Está. ¿Qué es lo que normalmente la iglesia sostuvo a través de esto? ¿Cuáles son los credos? ¿Por qué yo no puedo decir que Jesús es un ser creado? Porque la iglesia ya definió a través de sus maestros en el pasado que no es así, que Él es la misma esencia que el Padre y que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es una fuerza. Entonces, si nosotros agarramos y desechamos la tradición, nosotros no tenemos fundamento para sostener eso. ¿Por qué? Porque al final el credo, cualquier tradición es simplemente una opinión. Como muchos, había citas que yo había leído justamente, inclusive había de un, me acuerdo ahora, era apellido Lewis, que era el fundador de una universidad, que él decía, yo trato de leer la Biblia como nunca nadie ha leído la Biblia, decía. Inclusive, yo no quiero leer como yo leí ayer la Biblia, ni la semana pasada. Quiero leer hoy de una forma nueva la Biblia. Entonces, ¿cuál es el fundamento para decir que eso es la verdad? Tipo, es totalmente como estar en un fango. No hay un fundamento firme sobre así qué inician las sectas, Claro. Esa fue la frase de Russell para iniciar el tema de los testigos de Jehová. Russell quería una revelación fresca y quería iniciar un nuevo estudio bíblico desprendido de toda tradición. Y ahí ya sabemos, armó su traducción y se fundó la secta de los testigos de Jehová. Totalmente. Así mismo. Yo le quiero citar a Gregorio de Niza. Dice, dejemos pues, atiendan lo que él está diciendo, ¿verdad? Dejemos pues que la inspirada palabra de Dios sea nuestro árbitro, y el voto de la verdad será dado con certeza a aquellos cuyos dogmas son hallados en acuerdo con las palabras divinas. Entonces, él, ¿qué está diciendo? Dejemos que por más que no use el término sola escritura, está diciendo, dejemos que la escritura sea nuestro árbitro. Claro. En cuanto a los dogmas, en cuanto a conceptos, en cuanto a ideas que tengamos nosotros acerca de algo. Que la palabra divina de Dios sea el fundamento, que sea nuestra máxima autoridad. Que todo el concepto que yo pueda quitar de algún término sea contrastado, ¿verdad?, con la palabra de Dios. Eso estaba diciendo Gregorio de Niza. Totalmente. Y para citar nomás y añadir fuerza a lo que está diciendo, citándola a una autoridad de la iglesia antigua, vuelvo a citar a Agustín, que le escribió una carta a Jerónimo en el 405, donde nuevamente Agustín apela a la autoridad de la Escritura. Y no solamente apela a la autoridad de la Escritura, sino que enfatiza que solamente ella es infalible. En ese sentido es sola Escritura, no en el sentido que es nuestra sola autoridad, sino que es la sola infalible. Claro. Sola Escritura es la única infalible, pero tenemos otras autoridades siempre que nos guían a un buen entendimiento de las Escrituras. Y esto dice Agustín de Hipona, voy a citarlo textualmente nuevamente, y dice lo siguiente: yo he aprendido a atribuir a aquellos libros que son de rango canónico, la Biblia, y solo a ellos tal reverencia y honor.
y que creo firmemente que no se encuentra ningún error en ellos debido al autor. Y cuando me veo desafiado con algo que parece estar en desacuerdo con su verdad, no dudo en atribuirlo al uso de un texto incorrecto o al hecho de que un comentarista no explique correctamente las palabras o a mi propia comprensión errónea del pasaje. Fíjate lo que hace Agustín acá, papá. Agustín está diciendo, la escritura es la única infalible. Y si hay errores, no es por causa de la escritura, es por causa de una mala comprensión de la escritura. ¿Y qué supone Agustín acá? Que vos vas a estar dentro del rango de la verdad inspirada siempre y cuando estés en sintonía en la escritura nuevamente. O sea, cuando vos sacás un dogma, como el dogma de la Asunción también, que por ejemplo, eso se basa netamente en la autoridad de la iglesia, no en la autoridad de la escritura, porque no está en la Biblia que María ascendió, fue asunta al cielo, o sea que murió y fue asunta, o sea que en vida fue asunta. Eso se discute entre los católicos. Pero ellos consideran que por el hecho de que la Biblia dogmatice ese hecho, es una verdad tan verdadera como la que se encuentra en la Escritura. O sea, la iglesia, que la iglesia dogmatiza. Sí, la iglesia dogmatiza eso, y si la iglesia lo dice, es como si fuese que la Biblia lo dice, ¿entendés? Sí. Y bueno, y acá Agustín te está diciendo, no, acá no funciona así el tema. Y es muy interesante eso, esa parte justamente, porque cuando vos le preguntás a un referente o a un teólogo católico, o sea, de verdad, no una persona, un youtubero, pero de verdad le preguntás, hay una lista de enseñanzas infalibles que el Papa haya dado, que el magisterio haya dado. Ellos te van a decir, no hay una lista. No tenemos una lista definitiva. O sea, no tenemos nosotros registrados cuál es todo lo que él enseñó infalible y cuál es falible. Es confuso ahí. Sí, es confuso el tema. Y bueno, entonces tenemos una lista de cuáles son las tradiciones que nosotros recibimos del tiempo de los apóstoles, que realmente es revelación infalible. No tenemos una lista también, te dicen ellos. Entonces, ellos apelan a estas autoridades y apelaban a estas autoridades, pero ellos no tenían una lista para decir, todo esto es lo que nosotros tenemos que creer. Si vos abrís, por ejemplo, un catecismo hoy en día y vos le decís, esto que te enseñan en este trecho es una enseñanza infalible, no sabemos. Puede que sí, puede que no. Entonces hay un problema ahí. ¿Por qué? Porque vos tenés realmente un estandarte que vos no sabés cómo utilizar. Ellos te dicen, este es tu regla para entender, pero vos no sabes bien qué parte puedes usar y qué parte no, porque no sabes cuál es infalible. Y ahí puede ser selectivo nomás. Y vos tenés una autoridad que en teoría también es infalible, y vos puedes decir, pero qué parte de esta autoridad yo voy a utilizar. Y no está definido. No sé cuál parte es infalible y cuál es falible. Sin embargo, la escritura, vos sabés que de punta a punta es infalible. Entonces, ¿cómo vos podés agarrar y equiparar estas tres fuentes y decir, no, son iguales? No hay forma de igualar. Parece que tenía razón el apóstol Pedro cuando dice que solamente la revelación escrita es la más segura. La más segura. La profecía más segura. La más segura. Y es así, tal cual. Entonces, lo que tenemos que entender, gente linda, es que necesitamos recuperar el buen concepto de lo que es la escritura. Sí. Y al entenderlo bien, vamos a evitar una serie de errores que usualmente se nos atribuye por nuestra sola escritura, entre comillas. Como por ejemplo, siempre suelen decir, muchos del sector católico romano, siempre suele decir que existen muchas sectas entre los protestantes, existen muchos desacuerdos entre los protestantes, porque al ser sola escritura y al no tener una cabeza, como en este caso sería el Papa para ellos, y la autoridad del magisterio, que serían los cardenales, etcétera, que están ahí con el Papa, entonces caes en una especie de subjetivismo y relativismo absoluto, donde la escritura, la sola escritura, lo único que hace es provocar división. Y de hecho eso hizo Martín Lutero, dividió a la iglesia en el siglo XVII. Siglo XVI y siglo XVII en adelante, donde estaban ocurriendo los cismas. Entonces uno dice, wow, y se queda confundido y empieza a dudar del aporte de Lutero ahí, etcétera, pero es porque no se está entendiendo bien nomás el concepto. Ser sola escritura no es lo mismo que ser sola interpretación o solo individualismo. Y me llama mucho la atención, yo estoy estudiando ahora mucho sobre la doctrina del Espíritu Santo, y en el libro de Hechos se registra que cada vez que el Espíritu bajaba lo hacía en términos corporativos, nunca en términos individuales. Eso es interesante. El Espíritu nunca bajaba a inspirar, a mover o a dar unción a una persona sola, solitaria. Hay un ermitaño ahí, un cristiano escondido. No, siempre lo hacía cuando la iglesia se reunía en comunidad. Ahí el Espíritu bajaba y hacía grandes cosas en la iglesia. Siempre ese era el estándar. Por ende, cuando hay individualismo,
cuando hay división, eso no ocurre en virtud de la sola escritura, ocurre a pesar de la sola escritura, que es diferente. Lo que debería ser la sola escritura más el apoyo a la tradición y el magisterio para los protestantes es aprender a unirnos. Y si hay alguna división, serían aspectos secundarios que no necesariamente tienen que implicar división en ese sentido. Así mismo es. Totalmente. Jorge, con respecto a Martín Lutero, quiero explicar algunos conceptos o algunas ideas que él tuvo, ¿verdad? Obviamente basándonos en las historias de la iglesia, ¿verdad? Estos temas, Jorge y audiencia, Marcos, surgieron cuando Lutero era sacerdote. Eso es un punto demasiado importante. Claro. Esto no surgió cuando él salió o después de clavar las 95 tesis. No, esto surgió cuando él era sacerdote. Él fue ordenado en 1507, si mal no me equivoco. Y en 1510, su mentor, Johannes von Staupitz, le envía a Roma. Y él llega a Roma y encuentra una decadencia espiritual terrible. Roma es una cloaca, digo. Inclusive ventas de... ¿Cómo se llama? Estas cruces y demás cosas. Reliquias. Reliquias, ahí está. Venta de reliquias en todas partes, ¿verdad? Y estaba la escalera santa, la escala santa, como lo llaman en latín. Subir de rodillas con un Padre Nuestro. Que supuestamente esas escaleras eran donde Cristo estuvo caminando. Entonces trajeron y colocaron, la verdad que no sé si está al costado o enfrente de la iglesia de Roma. Pero la gente tenía que subirse de rodillas, rezando al Padre Nuestro, por el perdón del pecado de un familiar que ha fallecido creyendo que estaba en el purgatorio. Lutero hizo lo mismo. Padre Nuestro, por su abuelo, dice la historia, y dice él que se sintió tan miserable desde el momento en que llegó hasta el momento que subió. No sintió absolutamente nada. E inclusive Lutero decía, si el infierno existe, está debajo de Roma. Él usaba estos términos muy duros. Muy fuertes siempre. Entonces, que el evangélico no se tropiece por las palabras de Lutero, porque él tenía esa... Claro, crudito. La época medieval usualmente era medio intenso. Entonces, ¿por qué le quiero agarrar a Lutero? Porque más católico romano que él en aquel tiempo no existía. No existía. El católico romano más medieval de la época era Martín Lutero. El que hacía su rosario con mayor devoción, el que se confesaba todos los días. Inclusive en su confesión, él confesaba cosas que nadie decía. Y era todos los días. El confesor le decía, hermano Lutero, vení otra vez. Sí, padre, tengo este problema. Pero esas son cosas que todo el día hacemos. No, porque él no podía entender cómo podía recibir el perdón de Dios. Claro. ¿Verdad? Y ahí leemos que él se convierte con el pasaje romano, donde justamente entiende que la ley, que la ira de Dios se revela a través del Evangelio, y él comienza a entender, dice, por la misericordia de Cristo he visto los cielos abiertos y ahora estoy entendiendo. Inclusive él decía que odiaba a Dios. Yo odio a Dios, decía. La concepto como justicia de Dios. Yo le veo a Dios en un caballo con una espada pronto para cortarme la cabeza. ¿Entendés? Siendo sacerdote católico. No era alguien que se le excomulgó como la gente cree. No, todo lo contrario. Ahora, Vivi Warfield, esto es algo, a mí me hizo volar la cabeza. Decía, las 95 tesis son más católicas que protestantes. Porque es cierto, vos lees las 95 tesis y él es como que trataba de, sacerdotes, vamos a hacer bien las cosas. Sí. Vamos a acomodarnos, vamos a arreglar esto. No podemos nosotros vender indulgencia, no podemos decir que la penitencia es comprar algo. No, la penitencia está en recibir a Cristo como un Salvador. No. Entonces, por eso es muy importante entender el pensamiento que tenía Martín Lutero de aquella época, ¿verdad? Sí, hay una cosita nomás que para sumar lo que está diciendo, estaba leyendo a un escritor, Kate Mattinson, y él decía justamente que si hubiese estado otro papa un poco más piadoso en el tiempo de Lutero, seguro que hubiese aceptado todo lo que Lutero le decía y no habría sido excomulgado. El tema era que el papa era tan impío que a él le importaba más su recaudación y su poder, que se había afectado en ese momento, que decidió ponerla a un costado a... Totalmente. Inclusive los historiadores dicen que
el celo de Lutero por el catolicismo romano era muy grande, que justamente él veía esas tanto la irreverencia como la falta de piedad con respecto a los papas y a los cardenales con respecto al pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso cuando uno lee las tesis, no va a encontrar, por ejemplo, palabras muy exabruptas contra el sacerdocio, sino que es una forma de ordenar todas esas ideas que siempre se creyó. Claro, de hecho lo primero que hace Lutero al notar estos errores en la iglesia de su tiempo era escribir una carta a Albert de Mainz. Y era llamándole al debate y a que esto se revise internamente entre las autoridades. Pero grande fue la sorpresa de Lutero, que eran las mismas autoridades a quienes él estaba escribiendo y quienes estaban promoviendo estos eventos como las indulgencias, el dinero, etc. Por eso que él decía, Jorge Marco, por eso que él decía, los papas, el concilio están equivocados. ¿Pero por qué? Y ahí le dijeron, entonces vos sos un usita, haciendo alusión a John Huss, que murió 100 años antes. Y él está diciendo, yo no estoy debatiendo el por qué murió John Huss. Decía, ustedes le mataron a John Huss porque ustedes estaban equivocados en la apreciación sobre la escritura. Entonces, le vuelvo a insistir. Entonces, está diciendo que el magisterio está errado. Si no es conforme a la escritura, sí están equivocados. Totalmente. Claro. Y con eso Lutero no estaba siendo solista bíblico. Me gustaría citar a Martín Lutero, al propio Martín Lutero, en donde él dice lo siguiente: no quiero desechar a todos los más aprendidos que yo, sino que sea la sola escritura la que reine, y no para interpretarla por mi propio espíritu o el espíritu de cualquier hombre, sino que me gustaría entenderla por sí misma y por su espíritu. O sea, Lutero empleaba, con lo que está diciendo, entender la escritura en su espíritu, no en mi espíritu, que es el soloísmo bíblico, como está diciendo Marco. Interpretar la Biblia como a mí me parece, como yo particularmente la entiendo. No. Lutero lo que estaba diciendo acá es que él quiere interpretar la escritura en su espíritu. ¿Y a qué se refiere con su espíritu? Entenderla exegéticamente. Lutero era un exégeta. Y Lutero creo que fue el que promovió un método hermenéutico de entender la escritura que no era alegórica, dogmática, sino que era histórica literal, gramatical. Histórico, gramatical. Si yo te pones en Google ahora ahí, el método histórico gramatical de entender la escritura, Lutero en ese sentido respetaba el contexto histórico y el contexto gramatical de la escritura para entender las ideas de Pablo. Y dice también Lutero lo siguiente: tú dices, está diciendo Lutero en medio de un debate, solo las escrituras deben leerse sin comentarios. Esa era la que le acusaban a Lutero. O sea, vos lees la escritura y no toman en cuenta ningún comentario. Y Lutero le responde lo siguiente, muy a su estilo. Dice: dices esto correctamente sobre los comentarios de Orígenes, Jerónimo y Tomás. Ellos escribieron comentarios en los que transmiten sus propias ideas en lugar de las ideas paulinas y cristianas. Que nadie llame a tus anotaciones o un comentario en ese sentido, sino solo un índice para leer y conocer al Cristo de las Escrituras, debido a que hasta este momento nadie ha ofrecido un comentario que lo supere. O sea, Lutero está diciendo acá, si yo voy a respetar los comentarios de Orígenes, de Tomás, de Jerónimo, etc., lo voy a hacer siempre en el sentido de que me ayuden a descubrir al Cristo de la Escritura. O si no me sirve para eso, es su opinión. Sí. Y ese es el punto. Para mí, a mi criterio, el tema de la Asunción de María es una opinión. Claro. Es una opinión. Acá tengo que confiar ciegamente en la autoridad infalible del Papa y del Magisterio. Sí. ¿Y cómo podemos confiar ciegamente en eso? No tengo garantía. La Escritura por lo menos me da garantía debido a su autor. Sí. ¿Entendés? Y acá yo creo que es importante entender lo siguiente. Yo creo que la distinción entre la Iglesia Católica Romana y Protestante hasta hoy también está en el concepto de iglesia y en el concepto de pecado. Para el catolicismo romano, el ser humano no está totalmente caído por el pecado. Tiene un poco de luz y tiene un poco de verdad dentro de él. Por ende, puede ser en ese sentido una receptora y una promotora continua de la revelación de Dios. Por eso la Iglesia Católica cree que la Iglesia es la continua revelación de Cristo en la tierra. Cristo ya no está, pero Cristo sigue dando un oficio profético a través de la Iglesia Católica. Cristo está acá, Marco, te dice
Dios dice esto, y vos le crees como palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora ya no está. Pero está su cuerpo místico, y su cuerpo místico es la iglesia. Y si la iglesia católica te dice María ascendió al cielo, en cuerpo y alma, vos tenés que creer como si fuese que lo dice Cristo. ¿Por qué? Porque ellos no separan al Cristo resucitado, glorificado, sentado ahora mismo a la diestra de Dios, con su cuerpo. Es decir, hay una continua revelación. Es como si fuese que atrás la iglesia católica de Cristo sigue dando revelaciones, sigue estableciendo verdades independientes de las escrituras. Claro. Y acá viene el protestante que dice, no, hay algo que se llama pecado en el ser humano y no podemos mezclar eso con infalibilidad. La iglesia es receptora de la revelación de Dios, no alguien que está continuando la revelación de Dios. Y nuestro trabajo es siempre estar reformándonos, porque el pecado va a tratar de apartarnos de la verdad de Dios. De ahí el concepto de iglesia reformanda, semper reformanda. Es decir, la iglesia reformada siempre tiene que estar reformándose, porque el pecado todo el tiempo va a estar apartándonos de la revelación de Dios. En ese sentido creo que el protestante es más honesto en reconocer que es muy difícil que haya infalibilidad y verdad en toda su pureza, independiente de las escrituras y dependiendo únicamente de la integridad de los seres humanos que estamos caídos. Sí. Y creo que si la historia demostró algo, como decía Marco, de los papas y del magisterio de la iglesia medieval, es que estaban caídos. Sí. De hecho, Juan Pablo II pidió perdón por eso. Los mismos padres consideraban de que el pecado remanente en el ser humano era propia de su naturaleza. El propio Agustín decía, por ejemplo, pobre de aquella alma que será juzgada sin la misericordia de Dios. Entonces tenían un concepto ellos del pecado y del remanente del pecado en el ser humano. También cuando vos analizás, por ejemplo, el Ordo Salutis o el orden de la salvación con respecto a los romanistas y el cristiano, encontramos diferencia con respecto a los conceptos, ¿verdad? Claro. La justificación, justamente el que fue el hincapié de toda la reforma, y también el tema de la del cuerpo glorificado. Entonces ellos consideran que uno es justificado totalmente estando ya allá con es un proceso. Es un proceso, ¿verdad? Pero la Escritura te dice que vos sos justificado en el momento en que recibís a Cristo como tu Señor y Salvador. Que ese es el resultado de la justificación, el perdón con Dios, dice Romanos. Claro. Sí. Entonces es un momento, como ellos le dicen, una situación in situ, en el momento en que se da. Claro. Obviamente hay que también tener algo en claro, ¿verdad? Que no podemos nosotros decir, en este momento yo soy justo ahora. Claro. Porque ahí vamos a caer de vuelta en una situación demasiado complicada, ¿verdad? Sí. Y sin embargo la santificación es progresiva, ¿verdad? Sin embargo ellos creen que uno es santo ya en el... Cuando es canonizado. Cuando es canonizado, exactamente. Entonces, qué locura. Son... Sí, voy a decir nomás que hablando también sobre lo que estaba diciendo Jorge, sobre la postura que la Iglesia Católica tiene sobre su concepto de iglesia, ¿verdad? Infalible y autoritativa. Es muy interesante cuando vos ves, justamente estaba leyendo a Heiko Oberman y él daba cómo la tradición se había desarrollado a través del tiempo, o sea, la idea de tradición se había desarrollado a través del tiempo. Como al principio, hay un concepto que él llama tradición 1, donde la tradición estaba sometida a las escrituras. Después, alrededor de en 1200, los franciscanos vamos a decir, desarrollan la idea de la tradición, lo que él llama tradición 2. Son dos ideas, es decir, dos revelaciones paralelas, ¿verdad? Que es lo que llegó a la Reforma. Y hoy en día, dice Heiko Oberman, que hay un tercer entendimiento de la tradición, que es la tradición 3, llama él. ¿Por qué? Porque con los franciscanos se desarrolló también la idea de la infalibilidad papal, que después se dogmatizó, ¿verdad? Pero que esta idea es tan importante para la Iglesia Católica que ellos consideran que ellos no pueden estar enseñando nada errado porque eso implica que Dios falló al decirle que el Espíritu Santo le iba a guiar a toda verdad. Entonces, si la Iglesia hoy en día está enseñando algo, eso es verdad. Eso y eso es tradición. De por sí es tradición. No es que vos mirás al pasado y ves, ¿será que hoy en día estamos en lo correcto y vemos si es que estamos realmente enseñando? No. Si nosotros estamos enseñando esto, es porque el Espíritu Santo nos guió a esto. Ahora la tradición sigue. La tradición sigue. Entonces, por eso es que ellos pueden agarrar y decir, bueno, María subió al cielo y fue asunta en cuerpo. ¿Por qué? Porque al final eso estamos enseñando todos. Y si todos estamos enseñando, eso significa que eso es la tradición. Claro. Es un concepto completamente diferente, ya inclusive con lo que luchaban los reformadores, donde era dos tradiciones paralelas. Ya es la iglesia misma, es el estandarte de la tradición. Claro. Ella define.
Y aparte, Oberman decía, y después están los radicales, ¿verdad? Los individualistas, y le llama a esa posición tradición cero. Es decir, no hay tradición. Los soloístas bíblicos. Los soloístas bíblicos, ¿verdad? Claro. Creo que la tradición 3 podría surgir como resultado de la reforma, es decir, ellos se radicalizaron. Claro, para evitar las divisiones, ellos necesitaban darle mucho más fuerza a su cabeza para mantener a la iglesia unificada, porque la división era muy fuerte, había un cisma. Y pensar también en el cisma oriente y occidente, con el catolicismo de rito latino y el catolicismo de rito oriental. Ahí tenemos a los orientales ortodoxos, por ejemplo, que no se someten al Papa. Sí. Qué buen punto, Jorge, porque me gustaría también dar para que la audiencia pueda entender, bueno, entonces, ¿cuál es lo que es mi tradición? Yo, por ejemplo, si soy oyente, ¿verdad? Y entonces yo como cristiano, como evangélico protestante, ¿cuál es lo que entonces es mi tradición? ¿Verdad? Si yo estoy ¿Cómo escuchando, vivo eso, verdad? Exactamente. Yo estoy escuchando que está diciendo el hermano que la tradición, la ascensión de María y demás cosas son no escritura. Entonces ahí vemos el término tradición no escritura, aquellos que no se someten a las sagradas escrituras. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, oración por un difunto, compra de reliquias, la ascensión de María mismo, la veneración, por ejemplo, no comer carne en Viernes Santo. Son tradiciones, como dice un escritor, traditio humanae, o sea, tradición que nace del corazón humano, que no tiene un fundamento bíblico sostenible. Ahora, ¿cuáles son nuestras tradiciones como cristianos? Vemos, por ejemplo, la Pascua, la tradición. Después vemos los credos, que puede ser una tradición que se basa en la escritura, que fueron una defensa en contra de las herejías regla de fe que surgieron en aquellos tiempos. Entonces, mi querido hermano que vos estás escuchando ahora, yo creo, Jorge y Marcos, y esto es algo que yo quiero seguir insistiendo, en defender y recuperar nuestra tradición cristiana. Comenzando, ¿cómo? Primero con el conocimiento acerca de Dios. ¿Verdad? Y el otro, de entender nuestra historia, de entender nuestra catolicidad y nuestra historia cristiana, de volver a enseñar y de volver a aprender todos estos conceptos que Dios en su soberanía ha levantado hombres para defensa de su iglesia. Claro. ¿Entendés? No fue porque Jorge nomás se levantó un día, yo voy a escribir estos artículos para tal cosa, no, era en defensa de la iglesia, de la Inmaculada Iglesia, para usar un término bien religioso, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener también esa responsabilidad, mi querido hermano, de volver, como dice Jeremías, a las sendas antiguas. Claro. Fíjate qué interesante nomás el tema de volver a la tradición, creo que nos salva de mucho. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno ahora, sobre todo entre la iglesia evangélica, que es el concepto de iglesia emergente. La iglesia emergente es la que presupone que no existe un modelo que nos dicta a nosotros cómo ser iglesia. El modelo lo estableces vos en función a la cultura de turno. O sea, moldate como mejor te parece y ella petea tu vez. Ese es el concepto de iglesia emergente. Y después tenemos ahí pastores... Eso no es término de... El tema de iglesia emergente, por ejemplo, lo puedes ver en pastores que están jugando fútbol con una Biblia en vez de pelota. ¿Entiendes? Que se está viralizando muchísimo. Están lanzando músicas muy raras, cristianas. Cosas por el estilo. Entonces vos ve ahí de dónde es lo que sale esto, de dónde es lo que sale todo este nuevo mover. Y hay el concepto nuevo mover. El nuevo mover es buscar algo novedoso para la iglesia. En cambio, yo creo que la escritura y el llamado de Dios, el Espíritu Santo, es volver hacia atrás, es decir, mirar las sendas antiguas, recuperar, como decía Flavio, nuestra tradición. Vos haces eso y te librás de todos estos problemas. Despreciás la tradición y sos carne fresca para la iglesia emergente. Literalmente es o cualquier así. cosa que se cruce enfrente que te guste. Cualquier cosa, viene así, no sé, te surge algo, un líder nuevo, es iluminado. Te visita un mormón y ya. Ceausescu, hermano, es una locura y necesitamos recuperar esa tradición, es importantísimo. ¿Qué querés decir, hermano? Sí, quería leer nomás acá justamente hablando de la regla de fe. Vino una cita de Tertuliano, que él menciona la regla de fe justamente en su lucha contra los herejes. Y él dice, la regla de fe, es decir, lo que debemos creer, es lo siguiente: que no hay sino un solo Dios y que Él es el creador del mundo, que Él hizo todas las cosas de la nada por su palabra. Su palabra enviada antes de todas las cosas. Esta palabra se llama Hijo, y que bajo el nombre de Dios fue vista en diversas maneras por los patriarcas, que siempre fue escuchada por los profetas, que al fin descendió en espíritu
en el Espíritu del Padre, en la Virgen María, fue hecha carne en su vientre y nació de ella como Jesucristo, que Él proclamó una nueva ley y una nueva promesa para el reino de los cielos, que hizo milagros, que fue crucificado, murió y fue sepultado, que resucitó al tercer día, que fue llevado al cielo y está sentado a la diestra del Padre, que enviará su Espíritu Santo para guiar a todo creyente, que Él vendrá con gloria para resucitar a los muertos y otorgar vida eterna a los santos, mientras condena en fuego eterno a los malvados. Esta es la regla de fe que Cristo enseñó y contra esta regla de fe no puede haber discusión, decía. Entonces, era nomás, vamos a decir, esta era su tradición, con lo que ellos se defendían, ¿verdad? Claro. Entonces, en aquella época no había un canon cerrado. Claro. Entonces, no era algo que voy a decir, mira, ¿de dónde sacaron esta idea? No, esta idea es un resumen de lo que la Escritura te dice, un resumen de lo que los apóstoles enseñaban. No había una contradicción, no eran dos fuentes diferentes de autoridad, no eran dos fuentes de revelación, no era una sola y una misma, sometida, ¿verdad?, justamente lo que después terminó siendo el canon. Totalmente. Sí, necesitamos volver a las sendas antiguas, no buscar nuevos modelos. No buscar nuevas cosas, no buscar en aspectos novedosos que de repente vuelvan a Dios más atractivos. No, necesitamos consultar, pregunten, dice, por las sendas antiguas. Eso no es tampoco apagar al espíritu. No, es apagar el espíritu, al contrario, es avivar el espíritu, ese mismo fuego que estuvo en los reformadores. Es el fuego que debe estar también en nosotros. Y si alguien dice, a mí no me interesa ni la regla de fe, no me interesa lo que dicen los reformadores, bueno, vos no sos evangélico entonces, y tampoco soy católico, y bueno, y sos un fenómeno, no se hace responsable de vos nadie, ni en la historia de la iglesia, etcétera. Sos no le llames cristianismo a lo que crees. Yo sí me llamo Jorge y soy así, es jorgenismo. Y si vos flavionismo, voy a inventarte tu marconismo, y así sucesivamente. No. El cristianismo es algo que heredamos, gente. Totalmente, no es algo que inventamos. Claro. Eso es algo que tenemos que entender cuando Pablo se convierte. Pablo no se va a improvisar. ¿Qué luz encuentro yo en la Biblia? No. Él se va y pregunta por la regla de fe a Pedro. Dice que visita a Pedro en Arabia, si no me equivoco. Se va después que él es llevado al tercer cielo, recibe ahí la palabra de Dios. Y aún así, Pedro, habiendo recibido de parte del Señor mismo, habiendo sido enseñado probablemente por Jesús mismo, se va y le pregunta a Pedro. Claro. Y ahí es donde él recibe la tradición cristiana, que lo tenemos registrado en 1 Corintios capítulo 15. Yo les doy a ustedes lo mismo que recibí, dice. Y ahora la gente no quiere recibir herencia, ahora la gente quiere inventarse algo nuevo, y a eso le llaman cristianismo. No, el cristianismo, nuevamente repito, es algo que se recibe. La fe cristiana vos lo recibís, ya es un combo cerrado y estructurado. Vos lo recibís y lo promovés. No es que vos lo agarrás y lo adaptás a tu mente como mejor te parece, como mejor a vos te adecue, como mejor lo improvises. No. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Sola Escritura en primer lugar, la máxima autoridad infalible, pero también preguntemos a nuestro magisterio, a nuestros maestros. Totalmente. Comprate un libro teológico serio, clásico, incluso los teólogos de ahora también, que son una bendición. Claro. Lo mismo con la tradición, leer a los padres de la iglesia, agarrate un libro de historia del cristianismo, pregunta cómo nace la fe protestante, buscarle a Dios en ese sentido y que te guíe la verdad de la Escritura, que es la única infalible. Porque si no hacemos eso, Marcos, literalmente vamos a estar inundados de sectas. En Estados Unidos, según la estadística, nace una secta cada 45 minutos. Es decir, en este lapso de tiempo donde nosotros estamos desarrollando el programa, están haciendo una o dos sectas. Sí. O sea, imagínate un poco. ¿Y cómo nace eso? Sectas que derivan del cristianismo, derivan de una revelación pseudo cristiana. Y es una locura, no podemos vivir así. Terrible. ¿Qué quieres decir, Flavio? Por lo menos 2 puntos para cerrar ya. Sí, estamos a 2 minutos. Bueno, el primero es, por lo menos la primera pregunta, ¿por qué soy protestante? ¿O en qué creo? ¿Por qué yo soy evangélico? Claro. Y a partir de ahí ya vas a encontrar un montón de respuestas, preguntas y respuestas realmente. Y el segundo punto, para terminar, quiero citar a Jaroslav Pelikan, que decía que vivamos como vivieron los reformadores de aquel tiempo, en la sustancia católica y en el principio protestante. Entonces, ¿qué significa eso? Mantener nuestra tradición cristiana, pero viviendo bajo la autoridad máxima de las Sagradas Escrituras. Amén. Amén. Así mismo. Marco, ¿querés decir algo para cerrar? Solamente que decir que realmente tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que tener respeto por la Escritura y no considerar que nosotros somos una fuente infalible de conocimiento donde mi interpretación es la que está encima de todos. Sí. Que yo estoy encima del pastor, que yo estoy encima de mis hermanos.
No, yo tengo... Estoy encima de la historia. Que yo estoy encima de la historia. Sí, verdad que al final no importa si alguien difiere de mí, al final yo sé que yo estoy en lo correcto. No tengamos ese espíritu altanero, ¿verdad? Sino tengamos un espíritu más humilde, reconocer que somos falibles y que Dios se manifestó en la iglesia desde el principio y que entonces nosotros no podemos despreciar eso y debemos agarrar eso porque todo eso es parte de la sola escritura. Amén. Totalmente. Yo quiero decirles que la iglesia de Cristo es una iglesia que tiene que seguir reformándose. Yo creo que en este siglo necesitamos una reforma. Y una reforma no en buscar algo novedoso, sino volver a nuestras raíces cristianas, evangélicas, cristianas protestantes. Amén. Es importante eso. Si no hacemos eso, Jordan Peterson entonces tiene razón. ¿Qué decía Jordan Peterson sobre el estado de la iglesia protestante? Que es la más susceptible a las ideas progresistas de turno. ¿Por qué la más susceptible? Porque nos encantan las cosas nuevas y estamos todo el tiempo inventando, improvisando, creando y no tenemos un estandarte que nos gobierne. Y termino con esto. Dios requiere de nosotros no solamente obediencia, sino sumisión. Dos cosas distintas. Yo puedo obedecerte a vos siempre y cuando yo esté de acuerdo contigo. ¿Existe un desacuerdo? Claro. Me voy. En cambio, la sumisión no. En la sumisión mi voluntad descansa sobre la voluntad de Dios. Por eso Lutero no hablaba de obediencia a la escritura. Lutero era radical. Sumisión a la escritura, hermano. Es decir, apagate, silencio, Amén. Cállese, bájese y escuche. Dios, cuando Dios habla, dice Sproul, el debate terminó. Caramba, entonces ya está. Bendiciones, gente. Nos vemos el próximo sábado, si Dios quiere. Volvamos a las sendas antiguas. El próximo sábado vamos a estar de nuevo por acá por Obedira. Y vamos a seguir hablando de la reforma protestante. Así que el Señor les bendiga. Nos vemos. Gracias, chicos. Bendiciones.